va a haber una noxa, ¿no? Y esa noxa o injuria nos va a obligar a que la célula se adapte o muera, ¿no? Y en ese proceso adaptativo va a sufrir algunas modificaciones, ¿verdad? Entonces, teniendo esa parte clara, vamos con la siguiente, ¿no? Bueno, eso ya es lo que es patología. Ustedes seguramente han escuchado el término anatomía patológica, que es lo mismo. Son dos sinónimos, por llamarlo así. Siempre buscamos la causa y la patogenia, ¿no? Lo que llaman la etiopatogenia algunos, ¿no? Y eso lo vamos a buscar relacionar con la parte del paciente, ¿no? Si nosotros vemos que el daño a la célula se da pues por un estrés, ¿no? Ese estrés se da por un par de mecanismos, ¿no? Un mecanismo posible es que hay una demanda funcional aumentada, ¿no? Que el órgano requiera más oxígeno, por ejemplo, y por lo tanto la célula también. O que, producto de un estrés, nuevamente, haya ya una lesión celular, pero reversible, ¿verdad? Ya ustedes seguramente han conversado de estos términos de lesión reversible e irreversible. Generalmente las lesiones leves son reversibles, ¿no? Y ya las lesiones graves o severas son pues irreversibles, ¿no? Y el daño es mayor, lógico, ¿no? Entonces, por el lado de la función aumentada que está de este lado, la célula se adapta, ¿no? Ya hemos hablado de mecanismos adaptativos. Ahí están las dos H's, empezando por ahí, ¿no? La hipertrofia y la hiperplasia. Y del otro lado está el inverso, que es la atrofia, y luego ya dos fenómenos adaptativos que están más alejados de la célula normal. Uno de ellos es la metaplasia y el otro es la displasia. Otro mecanismo que también influye sobre las células son lesiones por almacenamiento de sustancias, ¿verdad? Y seguramente han hablado por ahí algo de, por ejemplo, la antracosis, ¿verdad? La antracosis, la hemocromatosis también como entidades que generan almacenamiento de alguna sustancia en particular. Si luego de todos estos fenómenos de adaptación la célula sobrevive y el estrés, el elemento injuriante cesa, vamos a volver a una célula normal, porque todo eso es reversible. Ahora, lógico, si el estrés no desaparece y la injuria se mantiene, eso va a generar ya un cambio, una enfermedad crónica, ¿verdad? Y dependiendo de las circunstancias, eso puede llevarnos a que sea algo irreversible, ¿verdad? En el tiempo. Entonces las adaptaciones pueden ser fisiológicas. Seguramente han hablado, pues, por ejemplo, del embarazo, ¿no? Del útero en el embarazo o la mama en el embarazo, ¿verdad? Son cambios fisiológicos. O también de la persona que va al gimnasio, pues, y su masa muscular se incrementa, ¿no? Esos son cambios fisiológicos. Pero en el campo patológico, esto genera cambios que van a hacer que la célula se modifique en su estructura, ¿verdad? Pero esa modificación va a ser bastante importante, tanto así que la puede llevar a cambios que la lleven hacia enfermedades que son bien complejas, como el cáncer, ¿no? Entonces, eso se puede dar también. Entonces, puede haber estímulos fisiológicos
Un estímulo o esfuerzo excesivo, como hablábamos, ¿no? Por ejemplo, eso se ve mucho en el cáncer de cuello uterino, ¿no? En cáncer de cuello uterino vemos cómo las lesiones del cuello uterino se van aumentando con el tiempo. Y eso pues implica muchas veces que se vuelva patológico. Lo que pudo ser al inicio una inflamación crónica, ¿no? Una cervicitis, termina siendo en el tiempo un cáncer, un carcinoma escamoso de exocervix, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces la célula se adapta, genera una reacción reversible, pero ahí está justamente, ¿no? ¿Cuáles son reversibles? Pero eso sí, todo esto es microscopía electrónica, ¿verdad? Esto no lo vemos en la hematoxilina eosina. Entonces ahí hablamos dispersión de los ribosomas que producen el ácido ribonucleico. Dilatación del retículo endoplásmico, también en relación al ARN. Marginación de la cromatina en relación al ADN. Tumefacción mitocondrial, o sea, se hinchan las mitocondrias. Y si las mitocondrias se hinchan, por lógica, esto va a generar que de alguna u otra forma la vía aeróbica de obtener energía se vea también bloqueada, ¿no? En las irreversibles hay floculaciones ya de la matriz mitocondrial, o sea que hay un daño ya de la matriz. Y si hay un daño de la matriz, lo que tenemos es una obstrucción a la vía a lo que le llaman a la cadena de electrones, ¿no? Que obtiene el ATP desde esa forma. Entonces no obtenemos energía de la vía aeróbica, que es la vía más frecuente, ¿no? La mayoría de nuestras células más importantes, por ejemplo las neuronas y los miocardiocitos, obtienen su energía de la vía aeróbica. Si nosotros bloqueamos la vía aeróbica, la célula muere. En 5 o 10 minutos muere. Y luego tenemos ya ruptura de lisosomas. Al romperse los lisosomas, las enzimas que contiene se liberan y eso digiere a la misma célula, ¿no? Finalmente se rompe la membrana celular y también hay cariolisis y cariorexis. Y finalmente la célula muere, ¿no? Ya para ir avanzando, lo que hablamos de muerte, cuando hablamos de muerte celular, nos referimos a lo que en patología llamamos necrosis, ¿verdad? Entonces, todo esto implica reacciones, un daño agudo o crónico, y si es crónico, por lo general se da pues todas estas opciones de adaptación, ¿no? Atrofia, hipertrofia, metaplasia y displasia. Y según algunos autores también refieren a la neoplasia. Pero cuando hablamos de neoplasia nos enfocamos sobre todo en las neoplasias benignas, ¿no? No las malignas, porque las malignas sí ya salen de este tema, ¿no? Ya no deberían contarse como fenómenos adaptativos. Entonces hay un punto de no retorno, lógico, sobre todo cuando se afecta la mitocondria, y ese punto de no retorno, donde hay afectación de la mitocondria, una afectación irreversible, ¿no? Y también hay afectación del núcleo, entonces simplemente eso implica que la célula muere. Y si la célula muere, el tejido o parte del tejido muere también. Y si parte del tejido muere también, una parte del órgano va a verse comprometida en su función también, ¿no? Causas de lesión celular varias, ¿no? Quizá la más importante, la privación de oxígeno, o sea, la hipoxia, ¿no? Esta, la hipoxia. Entonces, la hipoxia es un daño
el más común. Agentes químicos, también. Por ejemplo, hay venenos, ¿no? Hay sustancias que usamos para la agricultura que son venenos, son tóxicos. Agentes infecciosos, ni qué decir, ¿no? Eh, Va desde parásitos hasta hongos, protozoarios, reacciones inmunológicas, autoinmunitarias o también de lo que llamamos inmunodeficiencia, ¿no? En los extremos. O es enfermedades autoinmunes o son enfermedades por inmunodeficiencia, ¿no? Genética, también hay enfermedades genéticas, ahí está el más conocido, el síndrome de Down, ¿no? Pero hay muchos otros. La parte nutricional, también para funcionar nuestras células requieren ciertos componentes, ¿verdad? Proteínas, aminoácidos, carbohidratos que requerimos en nuestra dieta. Agentes físicos, el más importante, el traumatismo, pues golpes, ¿no? Otro elemento importante, calor, fuego, ¿no? O frío extremo también. Y quizá el último, y que es algo inevitable en la vida, ¿no? El envejecimiento también. Nuestras células envejecen y al envejecer cambian sus características, ¿verdad? Para buscar adaptarse. Entonces, todos estos ítems son los que generan cambios en las células, ¿no? Y generan lesión, lógicamente, también en las mismas, ¿no? Entonces, aquí digamos que está resumido todo el libro de patología, ¿no? En grandes rasgos, ¿no? Así que todo el libro de patología está en esta diapositiva, más o menos. Entonces, la hinchazón celular, por ejemplo, implica un daño en lo que son bombas, ¿no? Bombas de iones que están en la membrana celular. El cambio graso muchas veces también se refiere a una acción tóxica. Por ejemplo, ¿no? A los que les interesa de investigación, en el hígado de las personas que toman pues alguna sustancia tóxica, muchas veces se ve esto, ¿no? El cambio graso. Los hepatocitos parecen adipocitos, ¿no? Y ese cambio del hepatocito hacia una forma de adipocito es por una acción de una sustancia, ¿no? De un tóxico en este caso, ¿no? Entonces se ve todo esto, por ejemplo, en el hígado. Hiperplasia en un extremo, hipoplasia, hipertrofia en el otro, hipotrofia, y metaplasia son los cambios que llamamos de crecimiento y diferenciación, ¿no? Los cuatro primeros son de crecimiento y el último es de diferenciación, ¿no? Entonces, hiperplasia, el aumento del número de células, ¿verdad? Esto implica que las células son capaces de sintetizar su propio ADN, ¿verdad? O sea que pueden entrar al ciclo celular y hacer mitosis. Esto no podría hacerlo una neurona, por ejemplo, ¿no? Acá hablamos del músculo liso en la mama, del endometrio después de la menstruación, ¿no? Se reconstruye otra vez. Y en general hay un estímulo hormonal de por medio, ¿no? La compensatoria también, hay un aumento de la masa de un tejido después de un daño. Por ejemplo, cuando ha habido oportunidades de los pacientes sacarles un pedazo de hígado porque tienen un tumor, un cáncer de hígado, se ha visto que el hígado se regenera, ¿no? Y se regenera tan bien que si sacamos la mitad del hígado, de repente al año ya el hígado es las tres cuartas partes de un hígado normal, ¿no? Entonces se ha regenerado.
Pero también puede haber hiperplasias patológicas, ¿no? Que ahí ya vienen pues con temas como hiperplasias que le llaman atípicas. Y una de esas hiperplasias atípicas es endometrial, ¿no? Por ejemplo, acá en esta INCIEN lo que se ve son estas especies de nodulaciones que le dicen epulis, ¿no? El epulis es una hiperplasia gingival. ¿Por qué se ha dado esto? Probablemente por una náusea, de repente la colocación de algún elemento metálico como los braques ha generado toda una reacción en la encía, ¿no? Entonces, solución, sacar los braques. Bueno, felizmente ahora hay braques más modernos, ¿no? Que ya no necesitan tanto metal, así que digamos que el daño es menor, ¿no? Hipertrofia también, ¿no? Hipertrofia es el aumento del tamaño de un órgano a consecuencia del aumento del tamaño de las células. Uno de los más conocidos es por ejemplo, de la manera normal, fisiológica, la forma como crecemos en la pubertad, el útero cómo se dilata en el embarazo, pero también está el extremo patológico donde está, por ejemplo, la hipertrofia de próstata y la hipertrofia del miocardio, en ese caso el corazón también está considerado dentro de las opciones patológicas, que es así, ¿no? El corazón debe tener un tamaño. Generalmente dicen que es del tamaño del puño, ¿no? De la persona, más o menos. O sea que si tu corazón es más grande que tu puño, no es normal, ¿no? Debe estar pasando algo y habría que pensar en hacerse varios estudios, ¿no? Para determinar qué es lo que está pasando. Atrofia es el otro extremo, ¿no? Entonces, en uno de el órgano crece, sea que aumente el número o aumente el tamaño de sus células, y en el otro disminuye el tamaño de la célula, y ahí está el cerebro, por ejemplo, ¿no? Un cerebro pequeño, eso se ve mucho en enfermedades como el Parkinson, por ejemplo, o el Alzheimer, ¿no? Hay versiones fisiológicas de atrofia, por ejemplo, una versión fisiológica de atrofia, no sé si ustedes han escuchado el timo. El timo es un órgano linfoide, ¿verdad? Que al nacimiento es el órgano más grande de todo el cuerpo, cuando nacemos, ¿no? Pero con el tiempo se va a atrofiar y va a ser reemplazado por tejido adiposo. Ese reemplazo hace que el órgano se atrofie y desaparece, ¿no? A la edad mía, más de 40 y pico de años, lógico, ya no debo tener timo, ¿no? Ustedes más jóvenes sí deben de tener todavía su timo, ¿no? Bueno, un pedacito aunque sea. Pero la mayor parte de su timo debe ser puro tejido adiposo. Entonces, acá está el ejemplo también el otro, el de la pierna, ¿no? Es como que yo haga ejercicio solo con una pierna y la otra no, ¿no? Entonces una se va a volver musculosa, más tonificada y la otra no. Es lógico. Y también se ve esto mucho en lesiones de nervios, ¿verdad? Lesiones medulares también. Podemos atrofiar un órgano por desuso, ¿no? Por ejemplo, ya no se usa, eso es lo que sucede a veces con la inmovilización, ¿verdad? Por ejemplo, eso se ve en los astronautas que han ido mucho tiempo al espacio y ahí no caminan, ¿no? Flotan. Entonces, como no caminan, cuando vuelven a la Tierra y tienen que caminar, les cuesta, ¿no? Porque sus músculos se han atrofiado, ¿no? Atrofia por isquemia también. Por ejemplo, eso se ve en el corazón, ¿no? Cuando se bloquea por un infarto, ese músculo va a morir, ¿verdad?
y va a atrofiarse, o muere o se atrofia, ¿no? Por corte de estímulo endocrino también, por ejemplo, el testículo, ¿no? Lo que hemos visto. La atrofia testicular es por un tema hormonal, ¿no? Y la atrofia por compresión generalmente es un tema mecánico. Ahí, por lo general, son traumas, ¿no? Traumatismos, sobre todo en la parte nerviosa. Y la edad, pues el envejecimiento también es otro motivo de atrofia, ¿no? Metaplasia, este término es interesante, ¿no? Ya ustedes deben haber hablado de metaplasia, una célula adulta epitelial o mesenquimal, y eso es bien importante. Mayormente nosotros siempre pensamos que la metaplasia es epitelial, y eso es mentira, ¿no? La metaplasia puede ser mesenquimal. Por ejemplo, revisen sobre metaplasia ósea, metaplasia adiposa, metaplasia cartilaginosa, son términos de lo que llamamos mesénquima. Pero lo más frecuente es pues una metaplasia de tipo epitelial, como la que hemos visto en el cuello uterino que está ahí abajo, ¿no? Vemos cómo el epitelio columnar del endocervix es reemplazado por un epitelio escamoso aquí, ¿no? Y igual se ve acá cilíndrico y acá empieza el escamoso. Entonces, esta zona de acá es una zona de metaplasia escamosa, ¿no? En el endocervix, ¿no? Entonces, siempre el ciclo celular es un tema eh, que debemos conversar. Muchas células proliferan o mueren, pero mueren en silencio, ¿no? Eso es lo que llamamos apoptosis, la muerte celular programada, como dicen, ¿no? En cambio, la necrosis es una muerte celular, pero es no programada, ¿no? Es simplemente, depende de la noxa, ¿no? Entonces, por un lado aumentan las células, por el otro mueren, ¿no? Necrosis, entonces, quizá la más importante es la necrosis por coagulación, ¿no? Entonces, ustedes ven que la célula normal, si hay necrosis, se digieren enzimáticamente todo el contenido de la célula y esto genera la muerte, ¿no? En cambio, en el otro lado, la célula se deforma, se segmenta y finalmente es fagocitado, ¿no? Por macrófagos mayormente, ¿no? Entonces es una muerte, digamos, de las células en silencio, ¿no? Mientras que del otro lado, la muerte de las células trae todo un tema inflamatorio. Entonces hay bastante diferencia, ¿no? Ahí está, este cuadro es interesante para ver el tamaño, las características del núcleo, de la membrana plasmática, del contenido, si hay inflamación, eso es importante, ¿no? Ustedes ven acá inflamación frecuente, en el otro no hay. Entonces, ¿qué estamos dando a entender? Que la apoptosis no evidencia inflamación en en su aparición. Simplemente es eh, la apoptosis, ¿no? Simplemente es el fenómeno de la destrucción de la célula, pero no hay un componente inflamatorio amplio, diferente a la necrosis que hemos visto, ¿no? Ya ustedes en las necrosis que han visto, ahí está la tuberculosis, por ejemplo, seguramente han visto que eso genera toda la presencia de un componente inflamatorio, ¿no? Desde linfocitos hasta células gigantes de Langhans, ¿no? Células epitelioides, macrófagos, o sea, todo un componente celular
importante que no vemos en realidad en esto, ¿no? Que no se ve en la apoptosis, ¿no? En pocas palabras, si quisiéramos resumirlo, podríamos decir que en la apoptosis la célula muere en silencio, ¿no? Mientras que en la necrosis la célula al morir hace todo un escándalo, ¿no? Para denotar de que se está muriendo. Eso por poner un ejemplo un poco, ¿no? Un poco amplio. Entonces, la necrosis es la muerte de un tejido porque mueren sus células. Generalmente hay un agente nocivo que genera esa destrucción. Hay alteraciones del citoplasma. Por lo general el citoplasma es rosado. Por eso decimos que hay hipereosinofilia. Hay pérdida de la estructura. En el núcleo hay pignosis, o sea que el núcleo es pequeño. Luego hay cariolisis, que es la disolución del núcleo. Y luego hay cariorexis, que es la fragmentación del núcleo en trozos, ¿no? Entonces el núcleo se fragmenta de alguna forma, pero como es lógico también, eso se da como consecuencia final de la cariolisis y la pignosis, ¿no? Entonces, este término necrofanerosis es necrosis en realidad, ¿no? Se da después de 6 horas de ocurrida la muerte celular, incluso puede persistir varios días, semanas o meses, ¿no? Carioresis, pignosis, cariolisis son características de esta necrofanerosis o necrosis, ¿no? Entonces, toda esta curva se da hasta un punto reversible, hacia adelante son cambios irreversibles, pero hay cambios ultraestructurales, o sea, de microscopía electrónica, otros son de microscopía óptica y otros son macroscópicos que a veces los llegamos a ver muy bien, algunas veces no, ¿no? Entonces las lesiones irreversibles generalmente implican disfunción de la mitocondria, ya lo habíamos conversado, ¿no? Entonces la mitocondria se altera y al alterarse, por decirlo de alguna forma, la fosforilación oxidativa se detiene y eso genera muerte celular, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que hay movimientos de células, el citoplasma se altera, supuestamente la respiración celular también se ve de alguna manera afectada. Necrosis coagulativa, acá está, por ejemplo, este es un corte de riñón, ¿no? Y esta zona amarilla es lo que llamamos un infarto, ¿no? Un infarto blanco que le dicen, ¿verdad? Entonces acá en lo que vemos en esta imagen microscópica de riñón es que la mitad superior está rosada, ¿no? Está de un color rosado muerto. Y la mitad inferior, donde están los glomérulos, presentan todavía la forma, ¿no? Entonces ahí está. Necrosis liquefactiva generalmente se da en infecciones bacterianas que se agregan en zonas a veces de necrosis coagulativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas zonas de pus, ¿no? Necrosis en el cerebro, ¿no? Entonces, uno de los clásicos ejemplos es la necrosis liquefactiva a nivel del cerebro, ¿no? Necrosis gangrenosa, la gangrena en la pierna, ¿no? Una pierna que ha perdido su irrigación y está en necrosis coagulativa, ¿no? Necrosis gaseosa, ya han escuchado ustedes ese término en relación a la necrosis que se da en la tuberculosis, ¿verdad?
gaseosa porque parece queso, es blanco amarillento y se rodea de un componente inflamatorio que se llama granuloma. Entonces ahí está el área blanquecina, es la necrosis gaseosa, y todo lo que está alrededor es la reacción del tejido pulmonar, ¿no? Ahí vemos también la necrosis grasa, como en este segmento de páncreas se ha digerido la grasa, ¿no? Está de un color blanco. Y en este caso es por acción de las enzimas pancreáticas mismas, ¿no? O sea que el mismo páncreas se lisa a sí mismo, ¿no? La necrosis fibrinoide, acá se ve mucho esto en en las paredes arteriales de las patologías que llamamos arteritis, ¿no? Las arteritis, las poliarteritis, el PAN, ¿no? La arteritis de Takayasu, todas esas, la poliangeitis nodosa, ¿no? Todas estas entidades generan necrosis fibrinoide porque se almacenan unos inmunocomplejos en la pared de la arteria, ¿no? Y hace ese material rosado. Muchas veces la célula genera autofagia, ¿no? Que quiere decir que la propia célula se digiere a sí misma, ¿no? En cambio, la heterofagia es lo que llamamos la digestión por una célula ajena, en este caso un macrófago, ¿no? Entonces el macrófago viene, se come a ese resto y genera la heterofagia. En cambio, la autofagia es cuando la propia célula se digiere a sí misma, ¿no? Y al digerirse se destruye, lógico, ¿no? No, esto no vamos a entrar. A ver, apoptosis, ¿no? Muerte celular inducida por un programa de suicidio. ¿Qué quiere decir? Que es la muerte programada, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de esto es el número de ovocitos, ¿verdad? Con los que nace un feto femenino. Un feto femenino nace con un determinado número de ovocitos, ¿no? Que en su camino hacia la pubertad, hacia la menarquía, va a generar que muchos de esos ovocitos se mueran por apoptosis y solo quedan unos cuantos, ¿no? Entonces, de millones de células que tenemos, llegamos a miles nada más, ¿no? Eso es muerte celular programada, en este caso por apoptosis, y así hay varias células, sobre todo los gametos, tienden a usar esta forma de muerte, ¿no? La apoptosis, ¿no? Entonces, hay una pérdida de la integridad de la membrana, hay digestión enzimática de las células, los contenidos celulares se dispersan fuera de la célula y encima el huésped reacciona pero mínimamente, ¿no? No es una reacción como la necrosis, ¿verdad? Acá la reacción del tejido del huésped es mínima, ¿no? Por eso dicen que es una muerte programada, ordenada y silenciosa, ¿no? Así refieren la apoptosis. Esta apoptosis ocurre en los tejidos lábiles, que son los que están sometidos a recambio, ¿verdad? ¿Cuáles son? Glóbulos rojos, células epidérmicas, células del epitelio respiratorio y digestivo, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver un poco con eh, la muerte programada, ¿no? Varias formas de apoptosis, causas, ¿no? Por ejemplo, la destrucción de la embriogénesis, ¿no? Puede ser muerte inducida por linfocitos T en virus y tumores.
Otra causa es la involución de tejidos dependiente de hormonas. Otra es la eliminación de linfocitos autorreactivos, ¿verdad? O sea, esos linfocitos que nos agreden a nosotros mismos. Y la pérdida celular en poblaciones celulares en proliferación también. Y la muerte celular que han cumplido su finalidad útil. Muchas veces hay tejidos nuestros que ya cumplen su función, ¿verdad? Sobre todo con el envejecimiento. Entonces lo que queda simplemente es eh, que esas células se lleven a la apoptosis, ¿no? A una muerte celular, porque son células que ya no nos sirven, ¿no? Son células que de alguna u otra forma ya cumplieron su ciclo y requieren morir para ser renovadas por otras células, ¿no? A ver. Entonces, otra causa de apoptosis es el daño en el ADN, ¿no? Ese daño en el ADN lleva a la atrofia, se acumulan proteínas mal plegadas como el amiloide, por ejemplo. O también puede ser lesión celular en algunas infecciones, ¿no? Sobre todo en infecciones de tipo viral. Ahí es más importante, ¿no? Las infecciones víricas, como dicen. Entonces, la apoptosis tiene dos vías, ¿verdad? La vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca o la de los receptores de muerte, ¿no? Entonces, estas dos vías, como ustedes ven, se juntan nuevamente y, lógico, ambas vías generan muerte de la célula. La vía mitocondrial, ya ahí su nombre está implícito, el daño es en la mitocondria. En cambio, en la otra, la vía de receptores de muerte, se dan justamente como su nombre lo dice, ¿no? Por a interacciones receptor-ligando, ¿no? Los FAS-ligandos, los receptores del factor de necrosis tumoral, todos ellos y las caspasas van a generar la muerte de estas células y luego su fagocitosis, ¿no? Como está ahí, viene el macrófago y se come los restos tranquilo, sin mucho problema, y desaparecen. No es como la necrosis que se queda, ¿no? Acá el fagocito cumple su función y se retira en silencio, ¿no? No hay, no, no hay problema en eso. Y en otro, acá hablamos de algunas acumulaciones, ¿no? Por ejemplo, el cambio graso, ahí está, la célula normal, y vemos luego cómo esta célula se ha llenado de gotitas de grasa, ¿no? Eso es lo que llamamos esteatosis. También puede ser por proteínas, por ejemplo, en déficit de la antitripsina, que es una molécula, depósitos de glucógeno se depositan al interior de la célula porque no hay una enzima importante, ¿no? Ingestión de materiales indigeribles, ¿no? Por ejemplo, el carbón, el sílice, ¿no? Incluso cuando hablan de pigmentos, no hay que ser tampoco negado, ¿no? Ahí hablan de los tatuajes, ¿no? Los tatuajes son pigmentos que se adhieren a las células. Así que eso también entra en este campo, ¿no? De que son cambios de partículas que por lo general se dan de una forma inconsulta, ¿no? La célula empieza a acumular sustancias, sobre todo cuando hay muchas de ellas, mucha cantidad de estas sustancias en la dieta y cambia, pues, ¿no? Como hablábamos, cambia hacia de ser un hepatocito, cambia hacia un
una forma de adiposito. Listo, muy bien. ¿Alguna duda de esta parte primera? Antes de dejar de compartir. Ya, creo que no, ¿no? Ya, entonces podemos avanzar de repente con la siguiente, con la segunda, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la segunda parte, que es inflamación, que es también bastante amplio, importante también. Vamos a ver. Ya, entonces, si uno ve el tema de inflamación, ya, ahí está. Entonces, si uno viera el tema de inflamación, en realidad, espérense, ya, ahí está. Bueno, es una respuesta de los tejidos a la injuria, ¿no? Ahora, no debemos entender la inflamación como algo anormal, ¿no? La inflamación es parte de una respuesta de nuestros tejidos ante una injuria, ¿no? Lógico, nosotros siempre queremos que la inflamación sea menos, ¿no? Porque si la inflamación se exacerba, va a generar graves consecuencias probablemente. Entonces siempre la idea es que la inflamación no sea no sea abundante, sea mínima, ¿no? Por lo general en un inicio es una reacción local. Hay cambios en respuesta a factores físicos, químicos, y la idea es localizar y aislar al agente agresor y finalmente reparar el daño, ¿no? Ahí están los signos de Celso, que hablaba, no con ustedes, ¿no? Hablábamos el otro día, ¿no? Calor, rubor, tumor, dolor, y posteriormente se añadió este quinto que habla de limitación funcional, ¿no? O sea que los signos de Celso se añadió el de la limitación funcional para dar a entender de que muchas veces esa limitación, ese daño en la célula genera que ésta se limite en su función, se ve alterada en su función, ¿no? Entonces, cinco signos de Celso. Ahí está. Por ejemplo, ahí está el tumor, ¿no? La hinchazón. Ahora, el dolor es algo subjetivo, ¿no? Porque a algunos les dolerá más, a otros menos, ¿no? El calor, lógico, la zona está caliente, ¿no? Y el rubor, estas zonas están enrojecidas, ¿no? Y ese enrojecimiento es lo que llaman rubor. Y lógico, eso duele, ¿no? Genera dolor. Entonces, los reactantes de fase aguda interfieren en el inicio para generar lo que nosotros llamamos fiebre, ¿no? Entonces, hay proteínas plasmáticas que son, que aumentan la temperatura. La proteína C, o sea, por ejemplo, aumentan en sangre, ¿no? La proteína C, fibrinógeno, el amiloide sérico. Y por otro lado hay pirógenos, ¿no? ¿Qué es un pirógeno? Es una sustancia que genera calor, ¿no? Por eso a los que les gusta incendiar cosas, ¿cómo le dicen? Piromaníacos, ¿no? Entonces el pirógeno es una sustancia endógena que genera pues incremento de la temperatura. Ahí está la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y también la prostaglandina E2. Estas sustancias de alguna otra forma generan fiebre. Y del otro lado también pues las proteínas del plasma que aumentan o disminuyen generan también eh, que se dé una respuesta, ¿no? Tipos de inflamación, ahí está.
según el punto de vista del tiempo, y también la parte clínica puede ser agudo o crónico. En la parte aguda hablamos de la hemodinamia y modificaciones en los leucocitos, ¿no? Y en la crónica ya hay angiogénesis, fibrinolisis. El infiltrado inflamatorio es mayormente de linfocitos y células plasmáticas y produce tejido fibroso. La aguda más bien produce leucocitos y es más exudativa. Entonces hay diferencias. Todo esto importante, ya lo hemos conversado también de alguna forma con los que hemos podido. Todo esto de la inflamación está muy bien, pero siempre la consecuencia va a ser la misma, ¿no? Fibrosis. O sea que si yo tengo, imaginemos, ¿no? Una tuberculosis pulmonar de fondo, tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si voy a ir a un lugar donde están haciendo fibrosis con la esperanza de que, por ejemplo, ¿no? Se dé pues un proceso inflamatorio correcto, ¿no? Eh, todo proceso inflamatorio termina en fibrosis, ¿no? Un infarto de miocardio agudo, ¿no? Termina en fibrosis, en un infarto antiguo. Una herida en la piel, una vez que se repara, termina en una cicatriz también. Entonces la mayoría de fenómenos relacionados a la inflamación terminan en lo que llamamos fibrosis, ¿no? Y bueno, es un tema medio complejo. Morfológicamente hablamos de qué componente predomina, ¿no? Hay inflamación alterativa, exudativa y productiva. Ahora vamos a verlas. Alterativa, generalmente hay mucha necrosis, es propia de tejidos con poco estroma, ¿no? Ahí está la miocarditis, la angeitis, la encefalitis y la bronquiolitis, ¿no? Esos son los tipos especiales en esta entidad, ¿no? Exudativa quiere decir que hay líquidos, ¿verdad? En ese caso es la inflamación que le llaman catarral, o si es un exudado semisólido que no fluye, le llamamos que es una inflamación fibrinosa, ¿no? Fibrinosa como la peritonitis aguda, por ejemplo, o catarral como la apendicitis en algún momento de la apendicitis, ¿no? Que también se torna edematosa. Ahí está, la catarral puede ser serosa. En el caso de serosa se forman como ampollas, ¿no? Leucocitarias como las neumonías, supurativas en el músculo como que se acumule pus, y el absceso, ¿no? Que tiene mucho en relación con muchas veces con la tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la secuencia? Primero se inicia la respuesta, luego aparecen mediadores químicos, ¿no? Que potencian la respuesta. Primero hay un efecto solo en el tejido. Eso pues conlleva una respuesta celular. Y luego, viendo ya cómo se afronta, se resuelve, o en el peor escenario se vuelve una entidad crónica, ¿no? Entonces, eso es lo que por lo general vemos en las patologías inflamatorias. Entonces, al inicio hay una respuesta ante un agresor. Esa respuesta se da por el contacto, ¿verdad? Con el agente. Y eso va a depender mucho de la calidad, duración del contacto, ¿no? Con el agente.
Y hay un factor individual que también es importante. Hay agentes vivos, como bacterias, virus, hongos, parásitos, que son pues desencadenantes de una reacción inflamatoria, pero también hay agentes físicos como el calor, frío, químicos como los tóxicos, alteraciones vasculares como las isquemias, que ya hemos visto, y alteraciones inmunitarias como las reacciones de hipersensibilidad. Y finalmente las traumáticas y los cuerpos extraños que también están presentes en las como agresores, ¿no? La parte de los mediadores químicos, ahí está. Por lo general la célula es agredida, ¿no? Y esa agresión va a generar que se alteren componentes de la membrana celular, componentes fosfolipídicos del ácido araquidónico, y esos componentes fosfolipídicos van a generar por la vía de la lipoxigenasa o de la COX o ciclooxigenasa que se formen pues en la vía lipoxigenasa leucotrienos y por la de la ciclooxigenasa algunas prostaglandinas y los llamados tromboxanos, ¿no? Y algunas prostaciclinas. Entonces todo ese conglomerado de sustancias, por llamarlo de esa forma, van a generar mayor inflamación, ¿no? Mayor inflamación. Entonces, todos estos son mediadores, ¿no? Metabolitos del ácido araquidónico, el óxido nítrico también, factor activador plaquetario, los radicales libres de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Todo ello genera más respuesta, ¿no? Ahí están algunos ejemplos: prostaglandina E2, I2, D2, tomboxano A2, leucotrieno C4, D2, E4 y leucotrieno B4, ¿no? Cada uno con su función, ¿no? También hay algunas proteasas que son enzimas. Ahí están las quininas o bradiquininas, ¿no? Que generan vasodilatación. También funcionan de esta forma las moléculas del complemento que hacen vasodilatación. Y en otra forma también los de la cascada de la coagulación, ¿verdad? Que generan adherencia de leucocitos, que proliferen los fibroblastos, entre otros, ¿no? Y aminas y péptidos como la histamina y la serotonina. Ambas dos moléculas vasodilatadoras y que se secretan a partir de los mastocitos, basófilos y plaquetas, ¿no? Que son componentes celulares importantes, ¿no? Neuropéptidos, ahí está, algunos no tan conocidos, pero los mencionan. La sustancia P, la neuroquinina A, el péptido intestinal vasoactivo, el neuropéptido Y, o sea, varios subtipos, ¿no? Y quizá el más importante, que es el óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico, producido por macrófagos neuronas, tiene una acción corta, es un neurotransmisor y es un vasodilatador, relajante del músculo liso, pero en exceso produce vasodilatación periférica y necrosis tisular, ¿no? Entonces, para nosotros, el óxido nítrico es un vasodilatador también, ¿no? Incluso hay fármacos al respecto, ¿verdad? Eh, que son vasodilatadores, ¿no? Citoquinas proinflamatorias también, ¿no? Reclutan neutrófilos, expresan moléculas de adhesión, incrementan la permeabilidad de vasos, activan la coagulación,
sí, estimulan más síntesis de prostaglandinas y también algunos son factores de crecimiento del endotelio y también de fibroblastos, ¿no? Entonces hay todo un conglomerado de lo que son sustancias producidas por el mismo endotelio. Ya ustedes saben que el endotelio es considerado para muchos, ¿no?, como un órgano, porque genera sus propias moléculas, ¿no? Ahí está factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6, 8 y el interferón gamma, ¿no? Efecto local, ahí está. Hay cambios en la hemodinamia, como dice ahí, que generan vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo, permeabilidad vascular aumentada y activación de neutrófilos, ¿no? Todo eso en un primer momento. Entonces, eso va a hacer que de alguna forma los elementos del intravascular salgan al extravascular, ¿no? Salen, eso contrae el endotelio, reorganiza el citoesqueleto. Entonces los leucocitos se van a adherir, ¿no? Se van a adherir al vaso sanguíneo y van a proceder a salir, ¿no?, del vaso mismo. Luego se adhieren a la lámina, al endotelio, van rodando y luego ya atraviesan el endotelio, ¿no? Entonces ese atravesar el endotelio va a depender pues eh, de la activación de una molécula llamada integrina, por ejemplo, y la presencia de otras moléculas llamadas selectinas también. Selectinas. Todo esto genera una cascada que a nivel endotelial va a hacer que los leucocitos empiecen a adherir, ¿no?, y se formen, pues, de alguna forma con el tiempo, trombos, ¿no? Ahí está, van rodando los neutrófilos, van rodando y mientras van rodando van saliendo, ¿no? Entonces ahí está, se adhiere, luego gira y luego sale otra vez, ¿no? Y la respuesta celular se da a través de la presencia de algunas células como neutrófilos, monocitos que luego se convierten en macrófagos, ¿verdad? Es monocito mientras está en la sangre y luego sale de la sangre y se convierte en macrófago. Mastocitos, que muchos no saben de dónde provienen, otros sitúan al mastocito como un derivado del basófilo, ¿no? Algunos dicen que deriva el mastocito del basófilo. También está el eosinófilo, linfocitos y el endotelio. Todo esto genera pues la reacción, ¿no?, inflamatoria. Neutrófilos, monocitos y macrófagos, ahí está, sobre todo en la inflamación crónica, el macrófago. El neutrófilo, por alguna forma, solo agrede a células marcadas, ¿verdad? Los mastocitos son los llamados porteros, ¿no? Porque ellos son los que contienen histaminas, citoquinas, leucotrienos, todo ello va a ayudar, ¿no? Eosinófilos también son importantes en las alergias y sobre todo cuando hay parásitos, ¿no? De alguna otra forma los linfocitos también ya son los responsables de la fase crónica de la inflamación. Y las plaquetas, de alguna manera,
intervienen en todas estas situaciones, ¿no? Ahí tenemos cómo liberan enzimas, fibrinógeno, serotonina, prostaglandinas, el endotelio con todos sus conglomerados de opciones en cuanto a funciones, vasodilatación, vasoconstricción, sistema de coagulación, elabora proteínas contráctiles, citoquinas. Y finalmente la resolución implica pues que las células afectadas deben ser eliminadas, ¿no? Y muchas veces quisiéramos que se dé pues a través de una muerte programada celular, pero no, y va regulada por lo que son las citoquinas, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 10, por ejemplo, ¿no? Y si el proceso se alarga, muchas veces podemos tener una resolución incompleta, puede ser que la enfermedad recurra en el mismo sitio, o puede ser que los agentes se guarden o se escondan dentro de las células, haciendo lo que llamamos infecciones intracelulares. Por eso decimos, y ustedes seguro ya han escuchado, que la tuberculosis no se cura, ¿verdad? Se trata, no hay curación. O sea que la persona que la tuvo la va a tener toda su vida, ¿no? Así que, y nosotros que somos personal de salud, en mi caso y ustedes que lo van a hacer, sabemos que hemos tenido contacto en nuestra vida con el Mycobacterium. Entonces tenemos que vivir con él, ¿verdad? Ahora no quiere decir que hagamos la enfermedad, ¿no? Solo que estos agentes se quedan latentes, ¿verdad? Entonces en la inflamación crónica hay linfocitos, macrófagos y plasmocitos, ¿no? Se desarrollan vasos sanguíneos y tejido conectivo. Muchas veces se forman granulomas y en las articulaciones, como se da por ejemplo en la artritis reumatoide, se forma lo que se llama el panus, ¿verdad? El panus, que es un componente tisular inflamatorio. Ahí está, el monocito se convierte en macrófago y el macrófago en célula epitelioide, y esa célula epitelioide se libera y la fusión de esas células epitelioides forman lo que llamamos la célula gigante de Langhans, ¿no? El dolor, que es la cuarta parte de estos signos de Celso, ¿verdad? Eh, genera pues una experiencia emocional subjetiva y otra objetiva. Y se basa en la presencia de una lesión tisular, y por lo general es el síntoma más frecuente por el que consultan los pacientes, ¿no? Muchos de ellos dicen, me duele aquí, me duele acá, ¿no? O sea que su motivo de consulta en primer lugar es el dolor. Y a veces hay que tener mucho en cuenta al paciente, ¿no? Entonces, la percepción del dolor es de alguna forma es subjetiva, ¿no? Y les explico por qué, ¿no? Para algunos, yo me incluyo, el dolor de oído puede ser el dolor más fuerte que hemos podido experimentar, ¿no? Para otros, asumo las damas, ¿no? Que tienen o tendrán hijos y seguramente cuando los tengan van a darme la razón. ¿Cuál es el dolor más grande, ¿no? Lógico, las damas tienen
digamos, un umbral de dolor más alto, ¿no? Y les duele pues menos, ¿no? Pero si yo tuviera que dar a luz, probablemente estaría partido en dos en el suelo, ¿no? Pero las damas tienen otro umbral, ¿no? Entonces muchas veces el dolor es subjetivo, depende de la persona, ¿no? Entonces hay neuronas, ¿no? Que intervienen, hay axones con mielina, hay receptores en varias zonas del cuerpo. Y por lo general, pues la sensación luego parece una transducción, luego se transmite a otros órganos o tejidos y luego viene la percepción de la persona, cómo lo recibe y luego la reacción, ¿no? ¿Qué pasa con, eh, con ese dolor? ¿Cómo lo voy a tratar, ¿no? Hay pues en la transducción hay una interfase química, ahí entran pues la histamina, la prostaglandina, eh, y eso pues va a de alguna forma generar una señal eléctrica, ¿verdad? Y esa señal va a la espina, a la médula espinal, hasta a las asas posteriores, debe ser, ¿no? Que son sensitivas. Y finalmente va a la corteza, ¿no? A la corteza, a la zona llamada del cíngulo, al cíngulo cortical cerebral donde está lo que llamamos la zona del dolor, ¿no? Entonces se percibe por la corteza prefrontal, el sistema límbico, la amígdala. No nos confundamos de amígdala palatina, ¿no? Sino la amígdala cerebral. Y todo eso genera pues una respuesta. En otros aspectos se neuromodula, ¿verdad? Aprendemos a controlarlo de alguna cierta forma. Y buscamos bloquearlo para llegar a lo que llamamos la analgesia, ¿verdad? A sin, ¿no? Sin dolor. Y la ciclooxigenasa, hay tres tipos de ciclooxigenasa y hablamos un poco de ellas porque cuando ustedes avancen en la carrera van a darse cuenta que muchos de los antiinflamatorios que tomamos, ¿no? Tienen que ver con la COX-1, la COX-2 o la COX-3, ¿no? La COX-1 se encuentra en las plaquetas, la COX-2 en los vasos sanguíneos, lo mismo que la COX-3, ¿no? Y ahí está, uno, 2 y 3. Sistema nervioso central, mediadores inflamatorios. Y también acá el metamizol por eso es útil, ¿no? Porque baja la fiebre. Las tres moléculas, dependiendo de la fracción de la ciclooxigenasa, del 1 al 3, las tres tienen un 60-80% en su similitud, ¿no? Tres tipos. Hay toda una diferencia. Por ejemplo, ahí en la molécula, la COX-1 tiene una valina y la COX-2 tiene la isoleucina, ¿no? La COX-2 la valina y la COX-1 la isoleucina en su misma posición, ¿no? Eso la hace diferentes. Ahí está. Difieren en 523, isoleucina, valina. Hay toda una variabilidad, ¿no? Los AINES también. Hay en relación a la aspirina en dosis bajas. Entonces la COX, ahí está, actúa en el sistema nervioso central, actúa en las plaquetas, en el tracto gastrointestinal, a nivel renal, mientras que la COX-2 actúa en el sistema nervioso central, en el endotelio, que ya hemos hablado que es prácticamente un órgano, y en el tracto gastrointestinal y también a nivel renal, ¿no?
Entonces, interesante, de alguna forma, tener la idea y seguramente en fármaco también lo han conversado, ¿no? En farmacología han hablado también de los AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, esto también va en relación a esa parte, ¿no? Ahí hablan del meloxicam, que son inhibidores de la ciclooxigenasa 2, que son mejores, ¿no? Son moléculas mejoradas, usadas como antiinflamatorios, ¿verdad? Eh, que de alguna u otra forma buscan reemplazar a los antiinflamatorios antiguos, ¿verdad? Como lo eran pues el naproxeno, ¿no? El ibuprofeno, que sirven todavía, pero lógicamente estas moléculas son más específicas, ¿no? Muy bien, entonces eso. Y de pasadita quería mostrarles, ¿no? La semana pasada algo conversamos de las páginas, ¿no? De las páginas virtuales que hay, porque lógico, a veces por ahí me preguntaron, ¿no? Si había una página virtual donde todo esté señalado. No hay, ¿no? Eso no hay, eso no existe. Me imagino la intención de sus láminas, ¿no? De sus láminas, de ayudarse un poco en la práctica, pero no hay una página que tenga todo diagramado como tal, ¿no? Lo único que queda es atender la explicación en la clase práctica y apuntar, ¿no? Y apuntar. Lo bueno es que sus láminas están en el aula virtual, así que por ahí no hay problema en que lo puedan acceder. Y como les dije yo también en su momento, lo mejor es ir preparados, ¿no? Si van preparados a su práctica, leyendo, saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque ya probablemente se les dijo qué tema se va a tocar. Entonces no hay ningún problema en poder tener una sesión de práctica, por decirlo de alguna forma, un poco más ligera, ¿no? Y de repente entretenernos en otras cosas, ¿no? Pero si no van a hacerlo y encima no recuerdan la histología, porque eso es básico, entonces ahí sí vamos a estar en graves complicaciones, ¿no? Y ustedes mismos se van a dar cuenta que cuando se preparen más, va a ser más sencillo todo, ¿no? Y yo les sugiero eso, de verdad. Eh, por ejemplo, hacer cuadros, ¿no? Cuadros sinópticos. Ayuda, definitivamente ayuda, ¿no? Hacer mapas mentales, definitivamente ayuda, ¿no? Y ustedes son muy usuarios de eso, ¿no? Porque alguna vez por ahí conversamos con algún grupo de ustedes en otros cursos respecto al uso de eh, programas, ¿no? Que te ayudan a hacer mapas mentales, flujogramas, eh, ¿qué más? Claro, cuadros sinópticos, hay programas, ¿no? Y ustedes seguramente lo saben, ¿no? Entonces, úsenlo, elaboren su propio material de resumen y van a ver que elaborando su propio material les va a ir mejor. Lógicamente les va a ir mucho mejor. Y lógico, la idea es poderlo vincular con los casos clínicos, ¿no? Y es justo lo que quería yo un poco de hablar un poco de eso y hablar un poquito del IP Lab, ¿no? A ver, el IP Lab. A ver, vamos a ver mi pantalla, ¿eh? Por ejemplo, y acá está. Eh, hablando un poquito del IP Lab. Bueno, yo tampoco lo sabía, ¿no? En su momento
A mí me la explicaron después, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ustedes están viendo lo mismo que yo. El IPLAB te da la opción de, como está aquí, ¿no? Es un laboratorio de patología interactiva, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio uno lesión y muerte celular, ¿no? O sea, ellos ven primero lesión y muerte celular. Bueno, ya, no hay problema. Entonces, vamos a ver un corazón con necrosis coagulativa, ¿no? Entonces, te presentan un caso pequeño, ¿no? Un caso pequeño. A ver, vamos a traducirlo. A ver, acá está, ¿no? Dice, es un varón de 57 años, ¿no? Evolución hospitalaria tras una cirugía abdominal que se caracterizó por deterioro progresivo e hipotensión, ¿no? Hipotensión en un varón, bien raro. Ya. 4 días después de la operación, de la cirugía abdominal, el paciente sufrió un infarto de miocardio anterior y fallece al día siguiente, ¿no? En la autopsia, el corazón pesaba 410 gramos, ya un poquito grande. El examen de las arterias coronarias reveló un marcado estrechamiento aterosclerótico de los tres vasos, ¿no? O sea, la coronaria izquierda, derecha y la descendente anterior, me parece, ¿no? Con oclusión focal por un trombo de la arteria descendiente anterior izquierda, descendente. Se observó una necrosis reciente de la pared anterior del ventrículo izquierdo y la porción anterior del tabique que se extendía desde el endocardio hacia la mitad interna de la pared ventricular, ¿no? O sea que ha abarcado la mitad más o menos de la pared, ¿no? Ya, entonces hasta ahí estamos. Y a ver, vamos a ver. Entonces, si uno ve, ¿qué nos debe llamar la atención, no? Nos debe llamar la atención estas áreas que están en las flechas, ¿no? Estas áreas más rojizas, ¿no? Estas áreas rojizas son las áreas de infarto, ¿no? Ahora, miren, esta zona está este es el tabique interventricular, porque este es el ventrículo izquierdo y este que está aquí chiquito es el ventrículo derecho. Y por acá ya se está viendo la coronaria 1 y 2 con cierto engrosamiento, ¿no? Incluso miren acá hay unas áreas medias blancas, ¿no? En el miocardio, o sea que esto ya ha tenido un infarto anterior y lo que está sucediendo es otro infarto, por eso miren, esta zona de aquí es el, el corazón normal en su grosor, ¿no? Pero esta zona de acá está engrosada. Lo mismo que aquí, que aquí, que aquí, solo este pedazo es más delgado, ¿no? O sea que ya era un corazón patológico, en pocas palabras, ¿no? Luego, cuando se da esto, a ver, ay, no, no se puede. Bueno, acá lo que vemos son áreas el número 3 es de fibrosis, infarto antiguo, y el 2 es infartos agudos de miocardio, ¿no? Ahí está el número 2 que parece que tuviera unas burbujas, ¿no? Es lo que llamamos tejido de granulación, ¿no? Entonces, en el número 2 ya se ve el daño, ¿verdad? Sobre el miocardio, ¿verdad? Sobre el miocardiocito. Y en el número 3, si pudiéramos verlo más de cerca, veríamos que hay neutrófilos metidos entre las fibras, ¿no? O sea que de verdad sí era un infarto, ¿no? Un infarto agudo de miocardio.
Ahí está el tejido adiposo con la parte que está habiendo ya todo un conglomerado de neutrófilos aquí entre las fibras, ¿no? O sea que es un infarto agudo de miocardio. Ahí está, estos son fibras musculares muertas, ¿no? Hay toda una necrosis de este tejido eh, que está en un proceso agudo todavía, ¿no? Un proceso agudo. Entonces vamos a... Y ahora para salir, a ver. Ya salimos. Ya mostré. Ahí acá está la lámina, ¿no? A ver, vamos a... Ahí está. Este es parecido a lo que hacemos con las láminas, aunque un poco pixeleado, eso sí, pero bueno, ahorita esperemos que deje de pixelarse un poco. A ver, ¿dónde están los neutrófilos? A ver, vamos a buscar neutrófilos. Incluso, ¿no? Por acá ya empiezan a aparecer, ajá, por aquí, ¿no? Entre los paquetes de músculo liso, ahí empiezan a aparecer. Incluso este ya son miocardiocitos muertos, ¿no? Por eso ya ni siquiera son de color rojizo. Ya están pasando con el tiempo, esto se va a convertir en una cicatriz fibrosa, ¿no? Y acá todavía están los miocardiocitos como los recordamos de alguna forma, ¿no? Muy hipereosinófilos. Muchos de ellos no tienen núcleo, o sea que están en cariolisis. La mayoría ya no tiene sus estrías, ¿no? No se notan las estrías. Y están muy hipereosinófilos, están muy rosados, ¿no? Entonces, diferenciar de alguna forma esto eh, siempre va, de alguna forma, es importante poder hacer la correlación de esto con el paciente, ¿no? Entonces, este paciente debe haber tenido su infarto, como dice el caso, ¿no? Lo operaron y de la operación pienso yo que ha hecho una trombosis, ¿no? Ha hecho una trombosis, los trombos se han disparado y uno de esos trombos se ha ido justo a la descendente anterior izquierda. Y al irse a la descendente anterior izquierda la han bloqueado, ¿no? Y al bloquearla han generado un infarto. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? El infarto del territorio que ha sido o que era irrigado por la descendente anterior izquierda, ¿no? Entonces, para nosotros es determinante ver esto, ¿no? Ver esto para poder entender lo que es un infarto, ¿no? Entonces, un paciente posoperado, o sea, ni siquiera es un paciente que venía de su casa, que no tenía ninguna complicación, más bien parece que el acto quirúrgico le complicó el problema y finalmente ha tenido que, eh, se le dio un infarto y falleció, ¿no? Entonces ahí tienen el IPLAB como ayuda, ¿no? Para, si requieren algún caso clínico,
es una opción el IPLAB como una posibilidad de en caso lo requieran. Y el otro, el B micro, ya lo hemos visto la semana pasada, pero como les digo, no hay o no conozco, al menos voy a averiguar si por ahí algún colega sí lo tiene, alguna página virtual donde esté señalado, ¿no? Lo cual dudo porque no hay, pero sí se les va a hacer más fácil si recuerdan la histología. Así que busquen la histología de los órganos que van a revisar y preparados, tranquilamente vayan a la sesión y van a ver que van a hacer su práctica un poco más fluida de lo que habitualmente puede ser, ¿no? Muy bien, listo, jóvenes, nada más. Sé que esta semana son sus exámenes, espero que les vaya bien, sus exámenes teóricos, espero que les vaya bien y que de alguna forma puedan sacar buenas calificaciones para su consolidado y también para sus exámenes parciales, ¿no? Bueno, por hoy creo que el tiempo ha sido justo. En realidad es tan amplio el tema que no nos alcanzaría probablemente hora y media. Pero ya la otra sesión, la próxima semana, ya vamos a ir probablemente más nivelados ya con la segunda parte de lo que es que son neoplasias y algunas infecciones. Ya nos vamos a ir nivelando para ir ya en secuencia, ¿no? Una con otra para no ir tan de atrás, ¿no? Porque si no, no nos va a alcanzar. Así que vamos a ir semana a semana, pero a partir del próximo domingo ya, ¿no? Listo. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan buena semana y nos estamos viendo la próxima. Gracias.